contexto para poder tener las finanzas más planificadas. Así que bueno, sin mucha más intros, te doy la palabra a vos, Pablo, para que puedas empezar. Bueno, gracias Victoria, gracias Santex por la oportunidad de venir a tomar unos mates, un café con ustedes y contarle un poco lo que yo he aprendido en este tiempo de algunos, leyendo a algunas personas, digamos, algunos, y siguiendo a algunos inversores que han funcionado de mentores en cierta forma a la distancia. La verdad es que de esa manera fui yo como sigo aprendiendo constantemente a desarrollar, digamos, las habilidades para gestionar las finanzas y tratar de conseguir un poco la libertad financiera. Así que la idea es conversar, digamos, durante una horita eh, los principales aspectos, algunos hacks para tener en cuenta a la hora de gestionar nuestras finanzas eh, y contarles lo que yo uso, lo que me ha servido y simplemente eso. Así que los mentores, esto que yo les vengo a contar es que se llama Charlie Munger y Warren Buffett. Son dos para mí, dos, justo este año falleció Charlie Munger. Eh, y para empezar tiene el concepto de que uno aprende toda la vida, que uno nunca termina el ciclo de aprendizaje. Por eso para mí es este mindset y que estén acá presentes, que tengan ganas de escuchar un poquito sobre bienestar financiero, sobre libertad financiera. Para mí, eh, yo también soy de los que siempre está aprendiendo y leyéndolo, y para mí es un gran mentor en ese aspecto. Él dice, los que siguen aprendiendo seguirán ascendiendo en la vida. ¿Cuál va a ser la temática para el que ya sabe todo esto? Puede liberar agenda, y al que le interese algún aspecto, vamos a hablar algunos conceptos básicos, mucho de mindset para gestionar las finanzas, sobre las distintas fuentes de ingresos, sobre cómo gestionar los gastos, ahorro, inversión y por último presupuesto. Como si no medimos, no podemos gestionar nuestras finanzas. Así que empecemos nomás. Este son un poco un repaso de la temática que vamos a estar viendo en esta horita. Sobre conceptos básicos, hay algo positivo, que no hay que hacer nada extraordinario para gestionar bien las finanzas. Hay que ser consistentemente no estúpidos, digamos, no cometer grandes errores. Ya después del tiempo nos va a ir acelerando el proceso de generar fondos, generar riqueza y bienestar financiero. Entonces, no se trata de ser extremadamente inteligente, no hay que saber matemática avanzada, no hay que saber finanzas, eh, ni tener conocimientos súper especializados. Simplemente hay que conocer algunos hacks para gestionar bien y tratar de no cometer grandes errores, porque después el tiempo va a empezar a jugar a nuestro favor si tomamos buenas decisiones. Entonces, eso es lo positivo, digamos, no hay que... estos dos inversores no hicieron nada extraordinario, pero sí eh, tomaron, le dieron tiempo a pequeñas decisiones que con el tiempo generan un efecto muy positivo. Y después hay otro mentor que se llama Naval Ravikant, que es un emprendedor tecnológico también, eh, donde dice que no solamente hay que dedicarle la vida a generar riqueza, sino también que tenemos que hacer como si fuera un triángulo, ¿no? Con la salud, la felicidad, que es un punto más dentro de nuestro bienestar. Es, digamos, algo completo. Sin salud no podemos trabajar, no podemos generar, no podemos tener ideas, y sin hacer lo que nos gusta, nos quemamos, nos sentimos, nos deprime. Entonces, rodearnos de gente con la que nos gusta trabajar, tener la libertad financiera para elegir con quién trabajar, cuándo trabajar, es importante. Entonces, saber priorizar y darle orden, que no tiene que ser todo hacer dinero, sino también un equilibrio
con el resto de los aspectos de nuestra vida para lograr un bienestar completo. Y las finanzas o la cuestión económica es uno del trípode, una de las patas para que podamos ser felices y realizarnos como personas. ¿Por qué es importante lo del bienestar financiero? Porque la idea es salir de la carrera de la rata, es decir, no es trabajo más, compro más cosas o me endeudo más y así tengo que volver a trabajar más y es un círculo vicioso de nunca terminar. Siempre estoy con más deudas, siempre me compro algo que requiere más atención o más, eh, es más costoso mantenerlo. Entonces, pensar en qué carrera me estoy subiendo, ¿no? Decir, bueno, pero trabajo más y empiezo a consumir más, no salgo nunca de ese círculo de la carrera de la rata, sino decir, bueno, tengo que eh, pensar un poco, decir, bueno, gano más, dedico una parte a ahorrar, dedico una parte a invertir, empiezo a generar un ahorro y empezar a comprar mi libertad, la libertad de trabajar con la gente que quiero, de sumarme a los proyectos que quiero. Uno se va comprando su tiempo eh, y ese es un poco el bienestar financiero, esa tranquilidad de decir, puedo elegir qué hacer, puedo elegir con quién trabajar, puedo elegir a qué proyectos me voy a sumar. Entonces, por eso es importante tener un bienestar financiero que nos saque ese estrés de pensar cómo voy a pagar el alquiler, cómo voy a pagar eh, los distintos compromisos que uno va asumiendo a medida que va ganando más, tiene que administrar en qué va gastando, porque si uno gana más y gasta más, sigue en ese ciclo vicioso desde la carrera de la rata. Entonces uno tiene que administrar eficientemente los recursos para tratar de poder tener un ahorro que te dé comprarse esa libertad financiera en cierta forma. Entonces, con respecto a los ingresos, el secreto es tratar de generar más de una fuente de ingresos. Siempre estar pensando en cómo puedo desarrollar fuentes alternativas para generar fuentes de diverso origen para mantener, digamos, cómo voy a generar dinero. Uno puede generar ingresos a través del empleo o el autoempleo, es decir, bueno, yo trabajo, cambio tiempo por dinero, pero también puedo generar un ingreso pasivo, es decir, son ingresos que se pueden generar sin la demanda de mi tiempo, es decir, puedo estar haciendo dinero mientras duermo, como puede ser un negocio propio, algún emprendimiento de propiedad intelectual, desarrollo de un libro, desarrollo, algo que se pueda reproducir mientras y que no requiera mi tiempo, es decir, no esté, eh, es escalable y no dependa de mi presencia en el lugar. Por ejemplo, si soy profe y tengo que dar una clase de determinado tema y es presencial, yo tengo que estar presente y voy a poder dar tantas clases como mi tiempo lo permita. Pero si esa clase yo la grabo y la subo a un streaming, después esa clase se puede estar comprando y no requiere de mi tiempo. Eso es un leverage, un apalancamiento basado en la tecnología que me permite a mí generar ingresos pasivos. Es decir, genero ingresos sin necesidad de yo estar presente. Y después uno puede generar ingresos a través de diversas inversiones que uno puede realizar, inversiones que pueden ser en acciones de empresas, invertir en divisas de otros países, especulando con la posibilidad de revalorización, bonos de deuda, es decir, voy comprando bonos o deuda del Estado que me ofrece una tasa de interés, o bonos corporativos, empresas que buscan financiamiento, entonces emiten un bono para posteriormente devolver el capital más un interés. Y si no, también puede ser una inversión en bienes raíces, pues él compra una cochera y la pongo en alquiler, compro una vivienda y la pongo en alquiler. Entonces, uno de los secretos para tener un bienestar financiero es tratar de desarrollar siempre más de una fuente de ingresos.
Y de esa manera uno va asegurándose que tiene un alquiler, que tiene un trabajo, que cobra intereses de un plazo fijo, que cobra intereses por bonos o dividendos en acciones, empresas que pueden ser startups, que uno compra acciones para venderlas después de un plazo de tiempo, puede ser acciones que cotizan en bolsa, entonces tienen mayor liquidez. Liquidez quiere decir la posibilidad de convertir esa inversión a dinero rápidamente. Hay inversiones que son mucho más líquidas, inversiones menos líquidas, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero el gran secreto es tratar de ir desarrollando con el tiempo y dentro de nuestras posibilidades más la fuente de ingreso al mismo tiempo. Con respecto a los gastos, Warren Buffett, que es el socio de Charlie Munger, estas dos personas eran socias y lo que estaba bueno es que entre ellos discutían y se desafiaban y se ayudaban a crear mindset o formas, modelos mentales, se desafiaban constantemente, mutuamente, y de esa manera podían realizar mejores inversiones. Y al mismo tiempo estos dos inversores tenían una característica importante que era su austeridad. Dice la frase que si compramos cosas que no necesitamos, pronto vas a tener que vender cosas que necesitas. Si somos permanentemente consumistas, nos puede llevar a tener que, para mantenerlas, vender algo que realmente sí necesitamos. Y hay que hacer una diferenciación entre lo que es un activo y un pasivo. Un activo son bienes o inversiones que nos generan dinero. O sea, si yo compro un bono, pongo un plazo fijo, compro acciones de una empresa que me van generando dividendos, o invierto en un negocio que me genera facturación o utilidad, eso es un activo. En cambio, hay otro tipo de eh, inversiones o de adquisiciones, por ejemplo, puede ser un automóvil, que al final si bien me da un bienestar de utilizarlo, que me traslada de un lugar a otro, pero sí tengo que pagar patente, tengo que pagar seguro, y mientras más caro el auto, más seguro tengo que pagar, más impuestos tengo que pagar, más caro es de mantener si se me rompe. Entonces, puede ser que un auto esté jugando más como un pasivo en mis finanzas que como un activo. A lo mejor con un auto mucho más económico puedo cumplir el mismo objetivo, puedo bajar la cantidad de bienes que me sacan dinero y tratar de siempre generar más fuentes de ingresos o activos que me generen flujos de fondos positivos, dinero que va entrando a mi cuenta, digamos. Entonces piensen si sus adquisiciones, sus bienes, les terminan siendo un activo o un pasivo. Si al final tengo una cosa, pero estoy manteniendo, pago impuestos caros, tengo que pagar expensas, tengo una cochera, pero la cochera tiene expensas porque la seguridad, por los seguros, termina siendo más caro de lo que a mí me generaría esa cochera por el alquiler, termina siendo un pasivo y no un activo. Entonces hay que hacer ese análisis y preguntarse sobre cada uno de los bienes o de las cosas que uno va a adquirir si termina siendo un activo o un pasivo. Y por supuesto está la pirámide de Maslow, digamos que es una pirámide que desarrolló un psicólogo que dice en la que a medida que vamos satisfaciendo necesidades básicas, cada vez vamos teniendo otro tipo de necesidades. Por ejemplo, primero es la alimentación, la seguridad, un techo para cubrirnos las inclemencias del tiempo, y después ya uno empieza a tener, una vez que eso está cubierto, uno ya tiene otro tipo de necesidad que tiene que ver con un sentido de pertenencia, de estatus, de reconocimiento, de autorrealización. Entonces, eh, entender que a medida que uno va satisfaciendo necesidades, uno empieza a pensar en el escalón que sigue.
pero hay que ser consciente que está respondiendo a una necesidad de estatus, a una necesidad de pertenencia y no tanto una necesidad básica, una necesidad fisiológica. Entonces, entendiendo este concepto, uno puede decir, tengo el auto por la marca y lo que significa y cómo me ven cuando manejo ese auto, o tengo el auto porque me lleva de un lugar a otro. Entonces, a la hora de gestionar nuestros gastos, tenemos que ir pensando si es un activo o un pasivo, qué tipo de necesidad me está resolviendo, o por qué compro lo que compro. Y quería mostrarles este video. Charlie Munger, Warren Buffett, es un inversor multimillonario, pero sigue viviendo en la casa que compró hace muchos años. Eh, y, y- y eso muestra su capacidad para, aunque hayan subido muy fuerte sus ingresos, no tuvo la necesidad de estarse mudando constantemente a una casa más grande. Entonces, él dice, si en esta casa se satisfacen básicamente las necesidades, no necesito irme a una mansión. Por más que mis ingresos hayan subido muchísimo, él mantiene esa austeridad, maneja un auto bastante normal, no tiene una Ferrari, no tiene un auto ostentoso. Entonces, creo que lo que él transmite con los hechos es algo que uno puede aprender. Les voy a mostrar el video de una persona que viajó y relata un poco la historia y la anécdota al frente de la casa de Warren Buffett. ¿Bien? Ahí les paso el video. Uno de los aspectos menos conocidos de Warren Buffett es el estilo de vida modesto que él lleva. A los 21 años se casó con su novia de la adolescencia cuando ella tenía 19. Tuvieron 3 hijos y estuvieron alquilando por un tiempo. Cuando Warren Buffett tenía 28, compró esta casa que está atrás mío, que es donde sigue viviendo hasta este momento. Y de hecho son las 7:30 de la mañana, así que probablemente esté ahí. Una de las cosas que llaman la atención es que tiene un auto promedio, que lo maneja él mismo hasta el trabajo, que queda a 5 minutos de acá. Hay una anécdota que cuentan los hijos, que es que en realidad ya nunca se enteraron que eran realmente ricos, sino hasta que después de la adolescencia algunos vecinos comentaban sobre alguna nota en el diario en donde hablaba que Warren ya tenía más de 100 millones de dólares, convirtiéndose en ese momento uno de los hombres más acaudalados del país, y todavía seguían viviendo en esta casa. O sea, Warren Buffett estaba generando múltiples fuentes de ingresos o desarrollando una fuente de ingresos que eran comprando acciones de empresas, esas empresas le retornaban dividendos y no aumentó el nivel de consumo al mismo nivel. Entonces, eso le da la tranquilidad, la maniobra de poder comprar su libertad financiera y no tener gastos innecesarios. Si la casa donde vive cumple con las condiciones básicas digamos, él no juega un juego de estatus, él juega un juego de generar múltiples fuentes de ingresos, pero con austeridad que no generen pasivos permanentes que le esté demandando. Ya vamos a ver otros casos donde no tienen este mismo mindset y vamos a ver qué es lo que pasó. Pero a mí me llama mucho la atención y es algo que viéndolo, el ejemplo, me aprendí mucho. Y después viene el tema del ahorro. El ahorro, dice Warren Buffett, dice, solo cuando la marea baja te das cuenta de quién ha estado nadando desnudo. Es decir, cuando va todo bien, no nos damos cuenta quién fue previsor, quién tiene comprado un colchón de seguridad para cuando vengan tiempos difíciles o tenga que asumir un compromiso inesperado,
recién ahí nos damos cuenta que no fuimos previsores. Entonces, el ahorro es importante en el sentido de que eh, también como mindset y filosofía de vida, ¿no? Uno tiene que muchas veces posponer la gratificación. O sea, por ahí cuando uno se embarca en estudiar algo, en un proyecto, que requiere un esfuerzo inicial para tener una recompensa en el futuro. Entonces, el ahorro también es algo que uno tiene que entender como que hay, cuál es la filosofía detrás del ahorro, que es posponer la gratificación para lograr un beneficio mayor más adelante en el futuro. Entonces, no, es importante decir, no, lo quiero ya. Bueno, no, pospongo, acumulo, no me endeudo y lo voy a comprar con mi propio ahorro. De esa manera me evito pagar intereses. Bueno, es un mindset, el ahorro, y de saber cómo, de gestionar y posponer la gratificación para lograr este bien en el futuro. Es decir, no hace falta hacer grandísimos esfuerzos para ahorrar, sino que simplemente hay que separar una porción de nuestros ingresos, puede ser pequeña, pero consistente, y eso nos va a generar eh, la tranquilidad de tener un fondo de seguridad para en el caso que tengamos que asumir un compromiso o querramos ir de vacaciones a un lugar o posponer la gratificación para el futuro, podamos afrontarlo con mayor tranquilidad. Nos proporciona también cierta seguridad, uno duerme más tranquilo, porque dice, bueno, si me pasa algo, tengo con qué afrontarlo, si se me rompe el auto y tengo que hacer un arreglo grande, lo voy a poder afrontar. Entonces, uno está comprando también cierta bienestar y tranquilidad psicológico para el futuro. Después viene el tema de la inversión. En el tema de la inversión es muy importante el concepto del efecto compuesto. Es decir, ahí vamos a charlar también de posponer con la economía inflacionaria. Acá en el punto de inversión vamos a hablar de cómo la inflación distorsiona nuestras decisiones de inversión. Así no se preocupen. El principal concepto de la inversión es el efecto compuesto, el compounding. Si uno va duplicando el ingreso, o sea, si uno puede poner algo a una tasa de interés y después ese interés lo vuelve a invertir y a su vez eso genera un interés y después lo vuelve a invertir, esa fuerza es una fuerza exponencial. Es decir, al principio no se nota o el incremento es muy bajo del diferencial que obtenemos por reinvertir esos intereses, pero cuando pasa el tiempo, el hecho de los intereses cada vez empiezan a tener un efecto muy potenciador sobre los intereses siguientes. Entonces, el tema es tener la disciplina para utilizar esta herramienta del efecto compuesto que generan los intereses y su capitalización para volverlo a poner a intereses. Si se hiciera un plazo fijo y a los intereses que gano en el primer mes de plazo fijo los reinvierto y los vuelvo a poner plazo fijo, con el tiempo, sobre todo al final, en los últimos años de la inversión, tiene un efecto exponencial sobre la riqueza que me permiten alcanzar. Y después hay que entender el efecto de riesgo versus rentabilidad. Ha pasado, más que nosotros que estamos en el ámbito tecnológico, que aparecen criptomonedas, emisión de oferta pública de emisión de criptomonedas, inversiones tipo Cositorto, que nos ofrecen o nos brindan una tasa de rentabilidad extraordinaria, casi que no se ve en el mercado esa tasa extraordinaria, y mucha gente corrió a entregarle dinero a esos administradores para generar esas inversiones. Entonces, lo que hay que entender es que la rentabilidad viene asociado a un nivel de riesgo. Si yo asumo mayor nivel de riesgo, seguramente también va a venir mayor rentabilidad.
Entonces, cuando les ofrecen una tasa muy alta de beneficio, de rentabilidad, seguramente es porque se está corriendo un riesgo elevado. Entonces, cuando uno invierte en criptomonedas, tiene que estudiar muy bien el proyecto, por eso hay otro concepto que se llama eh, círculo de competencia. Es decir, si yo no entiendo nada de criptomonedas, no debería estar invirtiendo en criptomonedas, porque seguramente me voy a equivocar. Entonces, las criptomonedas estarían acá en un nivel de riesgo alto y rentabilidad alta, porque la lógica, hay que estudiar cada proyecto tiene una lógica económica por detrás, o sea, eso tienen armado una estructura económica. Hay algunos que pueden ser stablecoin o monedas estables, que tienen un colateral, es decir, tienen algo que está respaldando la emisión de esos activos digitales. Entonces yo tengo los dólares en la caja fuerte, pero emito estos activos digitales para su mejor difusión, su mejor para que sean más fácil de transferir, para que tengan un efecto eh, económico de mayor facilidad de transferencia, pero en realidad esos activos digitales están respaldados por activos físicos guardados en alguna caja fuerte que son auditados por algún estudio contable que pone la firma y dice que todos los activos digitales emitidos se respaldan perfectamente con todos los dólares u otro activo físico guardado en una caja fuerte. Hay otros activos que no tienen esa lógica, que simplemente eh, son activos que tienen por detrás un proyecto que se basa en que más gente lo utiliza, entonces hay mayor adopción, bueno, vale más, hay menos adopción, vale menos. Hay que entender cuál es la lógica económica que está por detrás de cada una de las criptomonedas. Y lo mismo con todos los activos financieros. ¿Cuál es la lógica económica que está detrás de un bono? Es decir, es una deuda que yo emito y después voy a devolver ese capital que me diste más un interés. Esos bonos pueden ser bonos corporativos o bonos del Estado, puede ser un plazo fijo UVA. Un plazo fijo UVA es un plazo fijo que ajusta por el índice de variación de la inflación. Entonces me permite cubrirme frente a una disparada de la inflación. Hay bonos que también me permiten que me devuelven el capital atado al tipo de cambio. Esos son bonos indexados al tipo de cambio. Entonces yo compro el bono y no me importa a qué valor se va el dólar, porque a mí me van a devolver al tipo de cambio del día que tengan que devolver la plata, y de esa manera yo me puedo cubrir de variaciones de riesgo cambiario, de riesgo de inflación, con todo lo que son UVA, y así tengo distintas. Y después tengo acciones, que las acciones son documentos representativos de titularidad de una empresa. Y esas acciones pueden pagar dividendo o no. Dividendos es como un interés o reparten parte de la utilidad de la empresa. Entonces tenemos acciones, bienes raíces, vienen a hacer todo lo que son departamentos, casas. Tener un negocio es tener acciones de un negocio. Pueden ser acciones que cotizan en bolsa, que tienen gran liquidez, entonces yo puedo entrar y salir cuando quiero. Fondos de inversión son un mix de distintos instrumentos financieros que están combinados y salen a ofrecer ese producto financiero que combina bonos con acciones, criptomonedas, fondos indexados. Y así hay infinidad de activos financieros o activos reales para invertir. Lo importante es que ustedes entiendan que a mayor rentabilidad o a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, cuando ven una rentabilidad muy alta, y a mí me da para sospechar, decir, bueno, ¿qué riesgo están corriendo? Entender ese riesgo y después invertir, para que no caigan en estafas cuando hay proyectos como los de Zoe y todos los que había en su momento que cayó muchísima gente. Lo importante es que cuando uno invierte,
no te saquen del juego. El gran secreto es invertir y mantenerse sin perder el capital, porque muchas veces uno en búsqueda de rentabilidad se embarca en inversiones de mucho riesgo y muchas veces uno pierde capital. Entonces, lo interesante y lo importante es que no te logren sacar del juego y seguir invirtiendo. Y aparece el costo de oportunidad, medido en tasas. Es decir, tengo que acá tener en cuenta que hay dos tipos. Yo puedo pedir un préstamo y tengo que ver a qué tasa me cobran los préstamos para entender si me conviene o no sacar ese préstamo para invertirlo a una tasa más alta. Entonces la plata se pagaría sola. Por ejemplo, si me dan un préstamo a una tasa fija del 10% y tengo un activo financiero o un proyecto que me da el 15% de rentabilidad para el mismo periodo, y yo puedo obtener apalancamiento, es decir, sacar ese préstamo y ponerlo a trabajar y me voy a ganar la diferencia de tasas. Entonces, los cálculos que hay que hacer, es decir, ver cuál es el costo de oportunidad o entre dos proyectos. Yo tengo un proyecto que me da el 10% de rentabilidad y el otro el 15%. Bueno, tengo que entender cuál es el nivel de riesgo que está corriendo cada proyecto y después tomar la decisión si estoy dispuesto a correr ese riesgo o no para ganarme ese 5% adicional del proyecto 2. Entonces, es importante tomar la decisión entendiendo las tasas y los riesgos que están por detrás de cada proyecto o de cada alternativa de financiamiento. Entonces, ¿utilizo la tarjeta o no de crédito para comprar algo? ¿Lo compro en cuotas o lo compro en efectivo? Bueno, para eso tenemos que hacer un análisis de tasas. Y acá entra en juego la inflación, me decían recién ahí en el chat. La inflación es el crecimiento generalizado del índice de precios, es decir, todos los bienes de la economía están creciendo en precio, ¿no es cierto? Cuestan cada vez más caros. ¿Por qué se genera la inflación? Y bueno, se puede generar por dos grandes causas. Una puede ser porque se está emitiendo demasiado dinero, es decir, yo prendo la maquinita y emito dinero para financiar el gasto público, o estamos trabajando a tope, las fábricas están trabajando a tope, no hay recursos ociosos, y como no puedo hacer el ajuste y poner a disposición más bienes para que la gente consuma, el ajuste lo termino haciendo por precio. Como no puedo hacer un ajuste en cantidades, hago el ajuste en precio y por eso tengo que subir el precio. O sea, porque si los pongo todos, los vendo rápido. Entonces, y no puedo producir más porque tengo que acondicionar la máquina, la industria, y va a llevar mucho tiempo hasta que se acondicione la industria, es decir, hago latas de tomate. Como pongo todas las latas de tomate y me las compran a todas rápido, y para producir más lata de tomate tengo que cambiar o agregar una línea de producción y eso va a llevar tiempo, bueno, lo que hago es ajustar por precio. Subo el precio de la lata de tomate para que no se las lleven tan rápido y yo ganar más, hasta que pueda armar una línea de producción o alguien se dé cuenta que yo estoy ganando un margen muy alto y también se ponga una fábrica de latas de tomate. Pero básicamente es raro que se genere, que suceda esto porque rápidamente el mercado se daría cuenta que alguien está ganando mucha plata con la lata de tomate y se ajustaría. Pero la emisión monetaria es la principal causa de la inflación. Y la inflación, entonces, que hoy estamos sufriendo en Argentina, influye en nuestras decisiones, hay que considerarla a la hora de invertir. Y acá es donde tenemos que entender que hay dos tipos de tasa, una tasa nominal y una tasa real. La tasa nominal es la tasa que yo publico y la tasa real es la tasa nominal menos la tasa de inflación. Entonces yo te digo que te voy a pagar 100 de tasa nominal, pero la inflación es 110, bueno, tengo una tasa real negativa, es decir, yo pierdo plata haciendo esa inversión, porque cuando reciba lo que me generó esa inversión, ya no voy a tener la misma capacidad de compra que tenía antes de realizar la inversión. Voy a comprar un 10% menos. Entonces, entender, si es una tasa nominal, hay que ajustarla por la tasa de inflación
para el mismo periodo, digamos, en los mismos periodos. Estamos hablando tasa nominal mensual, compararlo, restarle la tasa de inflación mensual. Si estoy hablando de tasa nominal anual, restarle la tasa de inflación anual. Y eso voy a tener la tasa real de la inversión. Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos inversiones en entornos inflacionarios porque podemos terminar perdiendo plata aunque hagamos una inversión, aunque hagamos un plazo fijo. Por eso, en Argentina se empezó a habilitar el plazo fijo UVA. El plazo fijo UVA es un plazo fijo, como funciona cualquier plazo fijo, pero nada más que te paga una tasa de un 1% más la inflación. Ese 1% es como simbólico y básicamente lo que te hace es expresa lo que diga la tasa de inflación, te lo van a pagar. Lo que tiene es que tiene un plazo de colocación mínimo de 90 días, o si no lo tenés que hacer precancelable, entonces ganas un poquito menos. Pero cualquier proyecto de inversión o cualquier inversión tiene que entender o ser ajustada por la inflación o hablar en tasas reales, que es decir, que es igual a la tasa nominal menos la tasa de inflación nos da la tasa real. Entonces, es cierto, como manifestaba en el chat, que muchas veces posponer la gratificación para el futuro, si yo ahorro y ese ahorro no lo invierto o no me está generando ninguna tasa y yo tengo pesos guardados, estoy perdiendo capacidad de compra de los pesos que tengo abajo del colchón. Entonces, posponer la gratificación en un entorno inflacionario, tal cual expresaban ahí en el chat, lo que estoy haciendo es que se me va depreciando lo que voy guardando al ritmo de la tasa de inflación. Entonces, o hago un plazo fijo UVA para recuperar y mantener el poder adquisitivo y ganar muy poquito, o sea, recupero el poder adquisitivo más un poquito más, para poder que ese esfuerzo o posponer la gratificación valga la pena, porque si no considero la tasa real voy a estar perdiendo plata, o no voy a poder comprar lo que esperaba, o cada vez compro menos con ese dinero que tengo abajo del colchón. Ustedes piensen que en Estados Unidos el dólar se estaba depreciando, la inflación en Estados Unidos era el 8% anual, y en Argentina, bueno, no sé cuánto ya tenemos, más del 100 y pico por ciento, 140, 130 estaremos de inflación anual. Entonces, esa tasa es lo que hay que estar mirando, la tasa real, no la tasa nominal. Entonces es importante, hoy está muy de moda, como se espera un disparo de inflación en estos meses, noviembre, diciembre y enero, el plazo fijo UVA es lo que se está usando hoy para resguardarse. Como no se espera una disparada del tipo de cambio, el tipo de cambio hay cierto consenso de que no va a haber una gran disparada del tipo de cambio, porque no hay margen, el dólar está alto, hay un consenso del que el dólar está alto, sí se están yendo todos al plazo fijo UVA para capturar esta inflación y mantener el poder adquisitivo del dinero. ¿Se entendió lo de la inflación y cómo juegan las decisiones de inversión? Ahí en el chat. Buenísimo. Después... Perdón, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí. Hablaste entre varios de los fondos de inversión. Porque los UVA o algunos otros plazos fijos son, como bien decís vos, a plazos más largos. Pero para la inmediatez, para esa plata que de repente vos sabes que la vas a gastar en el día a día o en el semana a semana. Yo personalmente uso los fondos de inversión, porque los puedes sacar inmediatamente. ¿Y hay alguna otra opción? Hablamos de no perder tanto, porque ganar, claro, como ganar propiamente dicho, menos claro, con fondos de inversión va a estar súper complejo, pero hablo, bueno, no sé, el resto que uno se guarda de decirte 30.000 pesos, 40.000 pesos, no sé, que lo vas a usar en la semana porque el súper, porque vas para allá, para acá, bueno, lo vas metiendo en fondo porque lo puedas rescatar inmediatamente. No sé si hay otra opción por ahí un poco más conveniente. Sí, los fondos FIMA son fondos de inversión, Emi, son los de Galicia. Claro, los fondos FIMA son de la marca de Galicia. Sí,
es como financiero, debería tener las cuentas siempre en cero, no tener depósitos a la vista, que se llama, es decir, plata en la cuenta inmovilizada. Claro. Te obliga a utilizar, es una muy buena estrategia para perder menos, como dice Victoria, utilizar fondos que se llaman money market, que son fondos de colocaciones de dinero que te permiten liquidez inmediata cuando la necesites, pero siempre te está generando un poco de interés. Muchas veces no alcanza a cubrir la tasa de inflación, pero por lo menos no perdes todo. Entonces, hay fondos de liquidez instantánea o incluso creo que Mercado Pago Sí, te lo Mercado hace Pago de lo manera tenés. automática. Claro, Mercado Pago vos tenés la Naranja X plata también. disponible. Ujú, sí, 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 por eso digo, o sea, cuando hablo de fondo de inversión, me refiero no solamente a lo de los bancos, perdón, sino a Naranja X y Mercado Pago, que creo que son por lejos los que mejor tasa tienen, y Mercado Pago tiene el beneficio, no sé Naranja X, de que tu plata está disponible constantemente, no tenés que entrar a rescatarla como los bancos mientras te va generando interés. Sí, es una excelente estrategia, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, no tener depósito a la vista, sino siempre estar colocando los excedentes, aunque sean de corto plazo, en estos fondos de liquidez inmediata para que estén siempre generando intereses y no perder tanto en un contexto inflacionario o ganar un poquito en contexto no inflacionario. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿tenés plata en la cuenta? Tengo lo mínimo, mínimo, mínimo necesario porque lo demás tiene que estar trabajando para mí. El dinero tiene que estar trabajándose. El dinero nunca duerme, dirían ahí en la película Wall Street, y menos en Argentina con las tasas de inflación que tenemos. Entonces, no ahorrar en pesos sin tenerlos en un fondo que te permita generar este interés que te cubra en parte al menos del proceso inflacionario tan grande que estamos viviendo. Y si no, teníamos las stablecoin cuando estábamos corriendo un proceso de riesgo cambiario. Entonces, pasamos al principio teníamos un riesgo cambiario, es decir, cada vez el dólar subía más, entonces las stablecoin me servían para cubrirme o hacer dólar MEP. Dólar MEP era comprar dólares a través de la compra y venta de un bono. Yo podía comprar un dólar en pesos y venderlo en dólares, entonces yo me dolarizaba de manera legal a través de la bolsa con una cuenta comitente. Entonces, siempre hay que estar mirando en Argentina el riesgo cambiario, es decir, que se dispare el dólar y yo me quede en pesos, o el riesgo inflacionario, es decir, la tasa de inflación sube y yo me quedé en pesos. Entonces siempre hay una competencia o dos instrumentos para correr rápido. O me corro instrumentos que me cubran de una devaluación o del riesgo cambiario, o instrumentos que me cubran de un proceso inflacionario, como pueden ser los plazos fijo UVA o los fondos money market para lo que voy a necesitar en el corto plazo. Así que eh, esas son como que hay que estar mirando qué es lo que hoy más nos preocupa. En Argentina hoy lo que más nos preocupa, ya calmado el riesgo cambiario en cierta forma, hoy lo que nos está preocupando es el riesgo inflacionario. Por eso el plazo fijo UVA es la inversión de moda en estos días. Después Gracias, viene, Juan. gracias Victoria, la súper importante eso de decir, che, no tener dinero a la vista o abajo del colchón porque están perdiendo poder adquisitivo. Después hay un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, muy, muy conocido, que habla del cuadrante del dinero y la importancia de pensarnos un poco como inversores, no solamente como empleados o autoempleados, sino pensar cuando uno tenga la posibilidad de hacer inversiones para que esas inversiones trabajen para nosotros. Entonces uno puede comprar o acciones, puede poner un negocio, puede comprar una casa, puede comprar una cochera, puede comprar algo o realizar algún tipo de inversión. Cada vez se están democratizando más
y dando acceso para que uno pueda invertir en negocios inmobiliarios o negocios eh, con, con, con menos dinero, es decir, no hace falta, uno tiene, por ejemplo, fondos de crowdfunding, entonces uno trata de o comprar un departamento desde pozo, empezar a ver alternativas para poder generar activos que me generen flujos positivos de fondos en el futuro. Entonces, hay que tratar de, cuando nos empieza a ir bien, tratar de pensar un poco como inversores para que después salirnos del cuadrante de empleados y pasarnos a un cuadrante de inversores o dueños, nos va a permitir generar una fuente alternativa de ingresos y mejorar nuestro bienestar financiero. Entonces, viendo que el riesgo es proporcional al nivel de rentabilidad, a mayor rentabilidad, mayor riesgo, hay distintas estrategias de inversión. Por ejemplo, hay una estrategia que se llama estrategia Barbell, donde dice, mira, una parte muy pequeña de tu portfolio, tus recursos o de tus fondos, dedícalo a una actividad extremadamente riesgosa, pero con un potencial de revalorización muy grande, y después el 90 mantenerlo en un espacio seguro. De esa manera equilibramos un poco el nivel de riesgo que estamos corriendo y evitamos que nos saquen del juego. Que recuerden que es el primer mandato a la hora de invertir. ¿Sí? No tengo que perder lo que ya pude construir. No me tienen que sacar del juego. Entonces hay que hacer un equilibrio entre inversiones riesgosas e inversiones conservadoras que nos permitan por lo menos cubrirnos de la devaluación o cubrirnos de la inflación, y si puedo ganar un poco más, mucho mejor. Entonces, la estrategia Barbell es la estrategia donde una pequeña parte va a una inversión riesgosa y una parte importante se equilibra con una inversión mucho más segura. Lo que a mí me gusta a la hora de invertir es tratar de hacer o encontrar, lo cual no es nada fácil, y son apuestas o inversiones asimétricas. La verdad no es tan fácil de encontrar, pero hay que estarlo mirando y pensando. ¿Qué es una apuesta asimétrica? Una apuesta asimétrica es una apuesta donde yo voy a correr un riesgo muy bajo con la expectativa o la esperanza de tener un rendimiento muy alto. Es decir, el downside de la inversión en probabilidad es relativamente bajo con el potencial de suba que yo puedo obtener realizando esta inversión. Entonces uno hace un cálculo y dice, mira, si pierdo lo que puse, lo que invertí, y si gano, lo puedo multiplicar por 2, por 3, por 4, no sé. Entonces vos decís, a lo mejor conviene hacer esa inversión, pero si yo veo que la inversión es asimétrica pero negativa, es decir, no tengo piso para perder y tengo muy poco para ganar, no debería hacer esa inversión. ¿Por qué? Porque puedo perder mucho y no vale la pena esa apuesta porque el beneficio es muy bajo. Pero también algo asimétrico, esto lo dice Taleb, que es otro escritor que me gusta leer, que dice que en nuestra vida también uno tiene que hacer como pensar en cuestiones asimétricas. Por ahí, no sé, uno empieza a hacer, digamos, tener problemas de salud y decir, che, me duele el pecho, ¿voy al médico o no voy? Entonces esa es una apuesta asimétrica, puedes decir, bueno, voy al médico, pierdo un poco de tiempo, pero a lo mejor me salvo de que tener una complicación o un ataque cardíaco. Entonces, perder el tiempo en ir al médico, una tarde en ir al médico, no se compensa con el beneficio que puedo tener de haber ido a tiempo y que me detectaran a tiempo algún problema cardíaco. Entonces, esa simetría de nuestras decisiones es lo que yo quiero dejarles como mindset, que se aplica también a las inversiones y a las finanzas. Es decir, lo que voy a hacer es una inversión asimétrica, tengo mucho para ganar y muy poquito que perder. Pierdo la tarde y me gano la posibilidad de garantizarme, quedarme tranquilo de que no tengo ningún problema de salud. Entonces, las inversiones asimétricas son una muy buena alternativa
y también el mindset que está por detrás, que lo desarrolla Taleb en sus libros. Por ejemplo, a mí me gusta el Venture Capital, y es un poco lo que hacemos en Incutex. Entonces, es una apuesta para mí asimétrica, porque yo dedico una parte muy pequeña de mi portfolio a Venture Capital o a capital de riesgo, a comprar acciones de empresas tecnológicas, y si pierdo, acá está representado con verde que dice VC, si pierdo el resto de mis activos financieros van a compensar, o con la estrategia Barbell, las otras inversiones seguras, vuelvo a estar en el mismo punto donde partí. Es decir, no gané nada porque gané con mis otros activos y perdí todo lo que invertí en una apuesta muy riesgosa en capital de riesgo, estoy donde partí. No gané ni perdí. Pero el Venture Capital es asimétrico. Puede ser que haces una inversión y te va muy bien. Entonces, esa pequeña parte que era muy riesgosa, un desarrollo desproporcionado positivo, una asimetría, asimétrico positivo, que me generó un beneficio extraordinario. Entonces, uno tiene que hacer, cada uno hace sus propios análisis, cada uno tiene horizontes de tiempo distintos, tiene objetivos distintos, esas decisiones son siempre personales, caso por caso, pero hay que pensar en cuestiones asimétricas positivas para realizar inversiones, está bastante bueno, sobre todo cuando uno tiene un horizonte de plazo, uno es joven y tiene mucho tiempo para recuperarse o para equivocarse, y después el tiempo, acuérdense, con el efecto de compound o efecto de composición exponencial, vas a poder recuperar o vas a generar muy buenos ingresos. Entonces, la simetría es un concepto que también les quería dejar. El otro concepto interesante es el tema del apalancamiento. Si uno no trabaja con un apalancamiento, nuestro input es igual a nuestro output. O sea, trabajo 8 horas, obtengo el resultado, trabajo por 8 horas. Pero si uno sabe utilizar el concepto de apalancamiento, uno puede apalancarse con trabajo, es decir, contratar a alguna persona, un ayudante, un socio, una alianza estratégica, o apalancamiento de capital, le pido a alguien que me apoye con dinero, o apalancamiento con tecnología. Hoy la tecnología nos da mucha visibilidad, nos permite llegar a un público muy grande, armar una comunidad, y todo eso nos genera apalancamiento. Entonces yo hago un esfuerzo, y ese esfuerzo tiene una salida extremadamente desproporcionada gracias al apalancamiento. Entonces, utilizar el apalancamiento para potenciar nuestros proyectos o nuestras inversiones puede funcionar. En las finanzas hay que tener cuidado porque muchas veces uno toma un préstamo para hacer una inversión, entonces si uno pierde la inversión y pierde el préstamo. Y Warren Buffett, por ejemplo, no utiliza apalancamiento para realizar sus inversiones. ¿Por qué? Porque lo considera extremadamente riesgoso. A lo que voy es que el apalancamiento tiene un efecto multiplicador en nuestro output, es decir, en nuestra salida del proyecto de la inversión. Hay que saber administrarlo, porque si uno administra mal está peor de cómo nos potencia para mal o nos potencia para bien. Entonces hay que saber utilizarlo, pero el concepto de apalancamiento es un concepto muy potente, a favor y en contra si uno lo utiliza equivocadamente. Pero es potenciador, es muy fuerte el impacto que tiene. Y después tratar de hacer inversiones con un margen de seguridad. Un margen de seguridad es como cuando uno tiene una reunión y sale unos minutos antes para garantizarse que si pasa algo en el camino no llega tarde. Bueno, cuando hago una inversión me doy cuenta que tengo un margen, lo estoy comprando mucho más barato de lo que sale en el mercado. Entonces ya sé que si me equivoco con esta inversión, bueno, yo ya la había comprado más barata. Tenía ahí como un margencito para equivocarme, y si me sale mal, bueno, no me equivoqué con todo, me equivoqué con una parte. Entonces, tratar de buscar inversiones con margen de seguridad. Es decir, tengo algo o tengo una información por trabajar en esa industria,
tengo alguna información que me da un margen de mejor entendimiento de la inversión. ¿Cuál es? Hay múltiples fuentes que me generan margen de seguridad a la hora de invertir. Después está el concepto de círculo de competencia, que es lo que vimos con las criptomonedas. Si no entiendo cómo es el sistema que está por detrás, la lógica que está por detrás de la emisión de la criptomoneda, no debería estar invirtiendo. Y menos si, no sé, es un médico que invierte en criptomoneda y no entiende nada, no debería invertir en criptomonedas porque seguramente le va a ir mal. Digamos, si yo trabajo con esa tecnología, puedo entender el potencial y si la lógica es coherente del proyecto, bueno, ahí sí me puedo meter a invertir en esa industria porque la puedo entender. Entonces, si ustedes ven el portfolio de Warren Buffett, es un portfolio muy básico, un concepto que tiene empresas que hacen cosas muy simples, como Coca-Cola, como el Bank of America, como Apple. Tienen inversiones que ellos pueden entender exactamente cómo gana dinero cada una de las empresas donde invierte. Entonces, no inviertan hasta que no entiendan en qué están invirtiendo. No se metan porque seguramente, porque si uno eh, entendiera, puede tomar mejores decisiones. Entonces, como concepto final, es importante el presupuesto. Yo no puedo mejorar lo que, lo que no mido, como viste el concepto este de accountability, digamos, responsabilidad. Si yo puedo entender y puedo registrar mis ingresos y mis egresos, puedo entender bien mes a mes en qué se me va la plata y cuánto, en qué puedo reducir, en qué puedo mejorar, qué otra fuente de ingreso alternativo puedo construir. Entonces, en un momento de reflexión, el presupuesto nos ayuda a reflexionar sobre el entorno, a considerar, bueno, ahora viene Navidad, voy a necesitar mayor requerimiento de efectivo para los regalos, para la fiesta, comprar cosas, voy a tener que hacer una reparación en la casa, en febrero vienen los impuestos y yo los pago de manera anual. Entonces, es importante que ustedes realicen esta reflexión, planeación y control sobre sus finanzas, anotando y controlando al menos un par de meses hasta que entiendan cuál es la lógica y sepan en dónde pueden optimizar el presupuesto personal. La idea es que siempre dejen una parte de sus ingresos para invertir, siempre resguardándola de riesgos cambiarios y de riesgos inflacionarios. Es cierto que la economía inflacionaria atenta contra la cultura del ahorro, como están diciendo en el chat, eso es tal cual, pero esto no debería. O sea, estamos viviendo la inflación, existe en Argentina y en muy pocos países donde institucionalmente no se gestionan, digamos, las variables económicas, pero es una enfermedad que en el mundo está curada, una enfermedad económica que en el mundo está bastante contenida. Entonces, distorsiona las decisiones de inversión. Entonces, es importante que sepan, es un ejercicio que si uno sabe en qué gasta, después lo puede optimizar. O por lo menos puede decirse, si tuviera que reducir, ¿por dónde empezaría? No sé, saco Netflix, o va a subir tal cosa, este mes tengo que pagar tal cosa. Entonces uno puede saber en qué etapas del año tiene mayor demanda de efectivo, entonces no invierte tanto y guarda efectivo en cuestiones más líquidas, y así uno se va administrando. Pero lo importante es que crear no es lo mismo que mantener nuestro bienestar financiero. Se requieren de habilidades distintas. Una cosa es ganar dinero y otra cosa es mantenerlo. Por ejemplo, hay dos boxeadores, Tyson y Canelo Álvarez. Y tuvieron decisiones muy distintas para administrar sus finanzas. Tyson se compró un tigre blanco, digamos, no supo gestionar todo el dinero que ganó. En cambio, Canelo realiza inversiones, compra, no sé, estaciones de servicio,
invierten en negocios que les generan dividendos. Entonces es importante entender que una cosa, uno puede tener muy buenas habilidades para crear dinero y se requieren otras habilidades para mantenerlas. Y si uno las tiene, puede buscar profesionales, apoyarse en alguien para acompañarse. Entonces, se requieren habilidades distintas, eso es importante de entender. Entonces, como último, hay como 3 posibilidades para lograr este bienestar financiero, esta independencia financiera, que es, bueno, trabajar de modo hormiga capitalista, ahorrar, trabajar y ahorrar para generar inversiones. Otra forma es tratar de desarrollar tu propio negocio y hacerlo crecer. Y lo que hay que evitar es ser el oso perezoso, donde no realiza el esfuerzo, no ahorra, no se gestiona bien, consume más de lo que ingresa y, y eso le trae estar en la carrera de la rata y preocupación y estrés financiero. Y eso es un poco lo que les venía a contar hoy y a transmitir un poco, sobre todo los mindsets que están por detrás de todas estas decisiones financieras y de la complejidad argentina que tenemos que estar corriendo y entendiendo cómo resguardarnos de los riesgos financieros cambiarios y del riesgo de la inflación, que ha hecho que muchos argentinos se vuelvan expertos administradores financieros y que sean tan valorados los CFO argentinos que son como gestionan tormentas y cuando te vas a trabajar a otro país parece un juego de niños porque las variables económicas son súper simples, no hay inflación, no hay riesgo cambiario, las tasas son positivas. Entonces, administrar la finanza en Argentina a uno lo hace un piloto de tormentas y le desarrolla habilidades de conocimiento de comprar dólar MEP, de saber de criptomonedas, de saber de acciones, de UVA. Eso ha hecho que los argentinos en este último tiempo desarrollen habilidades financieras y de conocimientos que en otros momentos del país no existían. Espero haberles agregado valor y muchas gracias por la invitación. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que repasemos algún aspecto, alguna pregunta? Muchas gracias por los mensajitos del chat. Dice, ¿cómo podemos invertir en letras del tesoro? Entiendo que las inversiones en letras del tesoro son como que se abren licitaciones y para poder participar hay que tener una cuenta comitente en alguna ALIC. Una ALIC es un administrador de una casa de bolsa registrado en la CNB que te permite, con esa cuenta comitente, aplicar dinero a las licitaciones de distintos bonos que va emitiendo el Estado. Así que, importante que para empezar a invertir, si te interesa ese tipo de inversiones, abras una cuenta comitente en un banco o una cuenta comitente en una casa de bolsa para que te lleguen los avisos de cuando se van licitando, porque hay como una ventana de tiempo para participar y aplicar dinero a ese tipo de inversiones. Para que voy a revisar el chat. Acá está el chat. Consulta, no sé si aplica, pero ¿cómo puedo invertir en letra de tesoro a plazo fijo desde una cuenta en USA o si tenemos ahorros sentados en esa cuenta? Ah, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay como también, como si fueran fondos de money market que te permiten obtener, o están altas las tasas en Estados Unidos, entonces los fondos de money market están rindiendo bien. Entonces uno puede hacer como si fuera un fondo, FIMA, pero en Estados Unidos, en dólares, desde una cuenta en Estados Unidos. Hay que ver si en el banco en el cual tiene la cuenta está disponible ese tipo de inversión, y si no, abrir en Ameritrade o en alguna otra aplicación de inversión. Por ejemplo, no sé, Kiena tiene la posibilidad de invertir en fondos de
fondos de letras del Tesoro de Estados Unidos que te dan que son muy seguros y me permite invertir y ganar esa tasa alta que hoy existe en Estados Unidos con plata que tenés en Estados Unidos. Para generar ese interés compuesto real, es mejor un ETF, tipo, lo que tiene el ETF son como si fuera una cartera, una colección de bonos o un índice que está formado por acciones de las acciones más representativas de las 500 acciones más representativas de un fondo en Estados Unidos. Entonces uno compra ese ETF, entonces compra una acción de esas que tiene adentro las 500 principales empresas de Estados Unidos. Entonces es como una cartera que uno está comprando. Lo que tiene es que está muy diversificado, entonces la diversificación te ayuda a que no te saquen del juego, pero la tasa de rendimiento es una tasa promedio o es una tasa indicativa de la evolución del mercado en general, que ronda el 10, entre el 8 y el 15% 15% anual es lo que históricamente da el Standard & Poor's 500. Entonces, si uno invierte un ETF, yo estoy esperando una inversión que va entre el 8 y el 12-15% anual. Eso es lo que viene dando históricamente. Fíjate, en Internet está la ganancia o la rentabilidad histórica del Standard & Poor's 500. Si me recomienda el Standard & Poor's 500 para medio y largo plazo. Sí, es bastante seguro el S&P 500. Hay que estar monitoreando la situación de la economía de Estados Unidos. Se escucha mucho de la posibilidad de una recesión en Estados Unidos, que eso puede impactar en el rendimiento de las acciones de este índice. Por eso hay que estar, siempre es bueno estar invertido en estos tipos de acciones, o podrías ir haciendo como comprando un poquito todos los meses. Esa es una muy buena estrategia de inversión. Entonces uno después promedia el precio de entrada, y hay que estar monitoreando cómo viene la economía de Estados Unidos. Pero si uno va comprando periódicamente, vas promediando el precio de entrada. ¿Recomiendas algún tipo de broker que se conecte con cuenta de Estados Unidos? Y se utiliza mucho Interactive Broker, es mucho mejor que Toro. Interactive Broker es el más recomendado, el que yo veo que usa todo el mundo. Mejor que Ameritrade incluso. Lo que me han dicho son... No, por ejemplo, Ameritrade, no, me parece que yo he visto argentinos que tienen Ameritrade. ¿Qué otra cosa tenemos? No sé si aplica. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta más. En cuestiones profesionales, también se puede pensar de forma simétrica respecto a la hora invertida y el ganancia o valor que sos capaz de entregar. Sí, digamos, este es como el Pareto. Uno tiene que entender dónde el 20% del esfuerzo causa el mayor impacto. El 80% de los buenos resultados vienen de un 20% de buenas acciones o decisiones. Entonces, si te enfocas en lo importante o en lo que mayor impacto tiene, bueno, lo otro no es lo prioritario. Entonces, yo me acuerdo mucho de Ledu Cole, siempre decía, tengo que trabajar menos, pero en las cosas que realmente causan impacto. Ejemplos de fondos de liquidez inmediata, fondo FIMA, los de Mercado Pago, Naranja X. Si por ahora el más recomendado es Personal Pay, bueno, ahí también la billetera Personal Pay tiene sus rendimientos. Consulta, letra del tesoro, plazo fijo de una cuenta, si tenemos ahorros sentados en esa cuenta. Si ustedes tienen dólares en una cuenta de Estados Unidos sin utilizar, es como si estarían perdiendo el 8% al año por la inflación en Estados Unidos. Bien, creo que se han respondido todas las consultas. Un placer acompañarlos y contarles un poco la experiencia. Gracias, Pablo.
Gracias a todos por sumarse hoy acá. Vamos a estar compartiendo la grabación para quienes no hayan podido participar o para quienes quieran volver a verla también, para ir anotando todas las ideas y tips que nos pasaste recién para así. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Que terminen bien el jueves. Chao, chao. Chao, gracias. Chao a todos.